Estamos con la psicóloga Carmen Cecilia Fernández Mojrovich, y la cual nos estará acompañando en esta entrevista, en la cual estamos tratando sobre el tema de violencia contra la mujer, que realmente las cifras que hoy en día están alertantes que tenemos en el Perú son de preocupación y realmente nos hacen cuestionar qué es lo que está pasando realmente con la sociedad y qué está pasando con las personas. Agradecemos que nos haya aceptado la entrevista, señorita Cecilia. Eh, Comenzaremos con la primera pregunta y creo que es elemental. Es una pregunta que recurrentemente, pero como lo dije y lo vuelvo a aclarar, es fundamental. Primeramente, ¿qué es la violencia contra la mujer? Bueno, la violencia contra la mujer es todo aquel acto, valga la redundancia, de violencia que está basado en el género y que tiene como resultado pues el ocasionar ya sea un daño o sufrimiento a la mujer, sea físico, sexual o mental, y el cual involucra una serie de amenazas, de la coacción también está presente, el privar a la mujer de su libertad y que esta es de manera arbitraria, ¿no? Bien, continuando con la siguiente pregunta, ¿cuáles son los tipos de violencia? En el caso de la violencia contra la mujer hablamos de, por ejemplo, la violencia económica. La violencia económica consiste en aquella dependencia, ¿no?, financiera que tiene la mujer. Muchas veces el agresor es la persona que maneja pues, ¿no?, el dinero en el hogar, y la mujer cual consiste en que el agresor provoque el miedo en la mujer, está acompañado de la intimidación y de las amenazas. La violencia física, pues es todo lo que involucra, ¿no?, un daño físico, ya sea pues, ¿no?, las patadas, golpes, cachetadas, el jalón de cabello, o muchas veces, ¿no?, cortadas o quemadas, ¿no? Todo lo que involucre un daño físico. Y la violencia emocional, que está dirigida a atacar la autoestima de la mujer con constantes críticas, insultos, menosprecio. Y la violencia sexual, que esta se consiste pues en obligar a la mujer a tener relaciones sexuales, y estas obviamente sin su consentimiento, ¿no? Es por eso que se considera pues una violencia también. Y, consecuentemente a eso, ¿cuáles son los primeros síntomas de violencia que en caso de que seamos víctimas de ello? Al inicio la violencia no se presenta ni se muestra así como tal, ¿no? Pero sí tenemos que estar atentos, como tú dices, a los síntomas o a las pequeñas señales que se nos presentan, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona empieza a ignorar tus sentimientos, ¿no? O minimiza lo que tú sientes, de pronto alguna situación no le gusta o le ocasiona molestia o le ocasiona dolor a la mujer y esta pues no lo expresa, la persona pues simplemente le quita importancia, ¿no?, y lo ignora. Ese es uno de los signos. El hecho de que haya menosprecio también, que va acompañado al anterior. El hecho de que, si bien es cierto, no se dé la violencia como tal, pero sí hayan amenazas de, ¿no?, amenazar con hacerle daño a ella o de repente a sus familiares, ¿no?, personas cercanas. El hecho de que la persona empieza a aislar o a prohibirle a la mujer que se junte con ciertos amigos, ciertas amistades que de pronto al agresor pues no le parece, y empieza pues no a alejarlo de su familia. Otro de los síntomas o de los signos que se van presentando es el hecho de querer llevar un control absoluto sobre el dinero que se tiene, ¿no? El dinero que de pronto tiene la pareja. No le deja a la mujer que ella disponga, sino que todo tiene que pasar previamente por él o por su autorización, por decirlo de alguna manera. Empiezan a haber insultos o que la humilla ya de repente delante de otras personas o le dice cosas hirientes delante de otras personas, y quizás antes no era así. Entonces ese también es como que un signo en el que tenemos que prestarle atención, ¿no?, y tratar de cortarlo en todo caso de raíz para que eso no crezca con el tiempo.
o para que no se haga algo como que normal, entre comillas, ¿no? A veces hay ciertas cosas que se van dando y ya pues la mujer como que lo toma como parte de y ya no le da la importancia del caso, ¿no? También el hecho de que el hombre muchas veces no permite que la mujer trabaje, pero esto no por aliviarla o no porque no se canse o porque no, bueno, yo puedo mantenernos a los dos, sino que más por un tema de el no querer que la mujer tenga contacto con otras personas. ¿Por qué? Porque de pronto, no sé, pues hay celos y no quiere que se junte con otras personas o no quiere que salga de la casa, o muchas veces también el hecho de no sentir que la mujer también está o sea, que es igual que él, ¿no? Que de pronto ella también puede generar ingresos para el hogar. Entonces les prohíben el hecho de que trabajen. También el hecho de que le empiezan a controlar su vestimenta, la forma en la que la mujer se viste, ¿no? Les prohíben utilizar ciertas prendas que de pronto ellos consideran no adecuadas, o que ya si es que a la mujer le gusta vestirse de una manera, pues ellos pretenden que se cambie y que sea como a ellos les parece. Ese también es uno de los signos. Y el hecho de la invasión a su privacidad. El celular, por ejemplo, es una de las muestras más claras, es el hecho de que trate de controlar con quiénes conversa, de revisarle el celular, quiénes son sus contactos o quiénes son sus amigos, con quién habla, qué habla. Entonces ya eso es invadir, pues, ¿no?, la privacidad de la mujer. Sí, el reconocer los síntomas de violencia es importante, como también el saber cuáles son los rasgos de un agresor, y no solo me refiero a cuando quizá estas están en una relación, que también son los casos de violencia más comunes, sino también, por ejemplo, el caso de Sociedad Rodríguez, que no sucedió no hace mucho, en el cual fue asesinada, según las investigaciones, por su cuñado y por la novia de su cuñado. Entonces, realmente, ¿cuáles son los rasgos de estas personas, de nuestros amigos, quizá de familiares, que también pueden ser, pueden agredirnos y hasta pueden llevarnos a un tema de muerte, de realmente feminicidio? Ajá. Como mencionas tú, si bien es cierto, el agresor no siempre es la pareja, sino la violencia contra la mujer, también puede ser por parte de familiares cercanos, pero sí es lo más común el hecho de que sea, pues, no la pareja, ¿no? El otro ya sería como que violencia familiar, si es que es en el caso, ¿no?, de los familiares más cercanos, pero violencia hacia la mujer, o sea, es más común que sea el varón, ¿no?, la pareja sentimental. Y si bien es cierto, no hay características fijas o que se cumplan como un patrón en todos los agresores. Por ejemplo, de las que podríamos mencionar es a una persona inestable emocionalmente, ¿no?, de que tiene cambios bruscos o de un momento a otro de humor. Son personas que en su vida son muy dominantes o que quieren tener el control de todo, de toda la situación, o manejar ellos las cosas a su manera. Pueden ser personas violentas, personas que de pronto minimizan o le quitan importancia a los actos de violencia y tratan de justificarlos, ¿no? De pronto, en una conversación, ¿no?, de que se esté tocando el tema de la violencia contra la mujer, pues sus respuestas o sus reacciones son como que no fuese nada, ¿no? O sea, le quitan la importancia, no es algo que valga la pena, o que intentan justificar o encontrar la culpa en la mujer para justificar la agresión. Suelen tener, es contradictorio, pero sí se da el hecho de que para los demás o para sus conocidos o para su círculo social, ellos suelen tener una imagen distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque su comportamiento es diferente y muchas veces, ¿no?, uno se entera de que X persona maltrató a su pareja o la golpea, le pega, y uno se sorprende. ¿Por qué? Porque dicen, no, pero no, si él no era así, o si él es un chico tranquilo, o si es un chico calmado. ¿Pero por qué? Porque ellos se muestran de una manera totalmente distinta. Suelen ser personas también con sentimientos de inferioridad o con problemas de autoestima, y buscan en la violencia, pues, una manera de aminorar eso. Son personas que también tienen la necesidad de poder, que va acompañado al hecho de que quieran tener el control de todo y manejar todo.
son personas que tienen la incapacidad, o bueno, no son capaces de responder de una manera asertiva frente a algunos problemas o situaciones complicadas que se les presenten, son personas dependientes emocionalmente, personas impulsivas por lo general, o personas egocentristas, ¿no? Que se preocupan solamente de ellos y hacen valer lo que a ellos los satisface o lo que ellos necesitan, sin importarle lo que los demás puedan pensar o puedan querer o necesitar, ¿no? Son personas posesivas o manipuladoras también. Bien, y ahora, ¿cómo deberíamos actuar emocionalmente frente a un caso de violencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer si somos víctimas de violencia? Lo que tenemos que hacer primero es ser conscientes y reconocer que estamos siendo víctimas de la violencia, ¿no? Como te comentaba anteriormente, muchas veces las mujeres o, bueno, las víctimas empiezan a tomar esto como algo normal o como parte de la relación o como que son las cosas que suelen pasar, ¿no? No soy la única a la que le pasa, a otras personas también, entonces le quitan la importancia. Lo que debemos hacer primero es reconocer que estamos siendo víctimas y no callarnos, ¿no? Sino tratar de buscar ayuda primero en personas, a apoyarnos en una persona, de que esta persona nos ayude a de pronto no tener miedo para denunciar, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que hacer, ese es el siguiente paso después de darnos cuenta de que estamos siendo víctimas, el poder denunciarlo para acabar con eso, ¿no? Y el hecho de alejarnos, tenemos que tener pues el valor para alejarnos porque muchas veces las mujeres que son víctimas de violencia pues les cuesta o les es difícil salir de ese círculo, ¿no? Entonces lo que deben hacer es retirarse, apartarse, alejarse y buscar el apoyo no solamente legal, que son las denuncias, sino el hecho del apoyo familiar, emocional. Bueno, con esto realmente resaltamos que el apoyo emocional y familiar son súper importantes en estos casos o si somos víctimas de violencia. Ahora pasaremos con mi compañera Karen para que ella continúe las siguientes preguntas. Buenas noches, señorita Carmen. Seguiré con las preguntas. ¿Por qué en la actualidad aún hay mujeres que soportan la violencia? Bueno, no todas las mujeres, pero muchas de las mujeres que aguantan las situaciones de violencia son porque justamente es el vivir en un círculo de violencia mella en su autoestima, ¿no? Entonces ellas empiezan a sentirse inferiores o ven la imagen del hombre como una imagen de autoridad, ¿no? Muchas veces esto viene desde casa y desde la crianza, ¿no? Porque lamentablemente hay muchas mujeres que crían a sus hijas diciéndoles, bueno, de que al hombre se le tiene que respetar o que el hombre es la autoridad en la casa, cuando se dice, pues no, que tu papá es el hombre de la casa y hay que hacerles caso. Entonces es algo que de pronto a las mujeres se les queda mucho en la mente y cuando buscan una pareja, pues lamentablemente suelen muchas veces buscar esa imagen de autoridad, ¿no? Entonces ellas por eso es que también soportan la violencia que viene de ellos. O llegan a también estar ellas en un estado de confusión emocional, ¿no? Y lo que las lleva a aguantar, ¿no? O también el miedo, ¿no? Muchas mujeres lamentablemente dependen de la pareja o les da miedo el hecho de romper la familia o de qué va a pasar con mis hijos o cómo se van a quedar sin papá, ¿no? O sacrifican muchas veces eso, ¿no? El hecho de soportar ellas la violencia simplemente por no romper la imagen de familia. Ya, seguiré con la siguiente. ¿Por qué en estos tiempos de pandemia ha aumentado la violencia contra la mujer? La pandemia lo que ha hecho ha sido de que, bueno, cuando inició la pandemia nos tuvimos que quedar en casa, ya no salíamos a trabajar, entonces eso llevó a que las parejas o en todo caso las familias pues se reunieran, ¿no? Y convivieran o pasaran más cosas, más tiempo juntos, ¿no? Lo que hacía antes el hecho de salir a trabajar es que no pasábamos mucho tiempo con las personas, bueno, en este caso refiriéndonos al agresor, lo vamos a mencionar así, ¿no? No pasábamos mucho tiempo con el agresor, pero la pandemia nos llevó a todo lo contrario, ¿no? Entonces empezamos a convivir más, empezaron a haber más roces, más choques, porque de pronto estábamos acostumbrados a
a estar solos o hacer nuestras cosas a nuestra manera, y de pronto el hecho de estar más juntos, pues eso hizo de que se dieran más este tipo de casos, ¿no? Ya mi compañera seguirá con las siguientes preguntas. Bien, también agregándole a la pregunta anterior que hizo mi compañera, ¿por qué hoy en día existe una alta cifra de feminicidios en el Perú? Podemos verlo de esa manera, ¿no? Podemos interpretarlo así, de que hoy en día hay mayor cantidad de feminicidios que son, pues, ¿no?, el resultado final de el abuso contra la mujer o la violencia contra la mujer. Pero lo que está sucediendo ahora es que en la actualidad está siendo más expuesto, más visible, ¿no? La violencia siempre han estado, los feminicidios o los asesinatos a las mujeres siempre han existido, solo que antes estaban más ocultos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las mujeres no denunciaban o lo tomaban como parte cotidiana de su vida, de su día a día, entonces no era expuesto. Pero hoy en día lo que ha pasado es que la violencia ha salido más a la luz, ¿no? Entonces, ahora tenemos una mayor visibilidad de eso, y es por eso es que nos da la idea de que ha aumentado, pero solamente es que están siendo más visibles, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales son una gran ventana para mostrarlo. Hay personas que, con el solo hecho de agarrar el celular y de grabarlo, pues ahí nosotros vemos los casos, o que las mujeres ahora han cogido más el valor de poder denunciar también. Entonces, es por eso que nos da la idea de que han aumentado, pero solamente es que están siendo más visibles ahora. Sí, hoy en día podemos ver también que muchas mujeres hacen conocidos sus casos o hacen públicos por medio de las redes digitales, y creo que han sido una gran ventaja en cuanto a lo que es fomentar este tipo de problemas que hoy en día existen en el Perú. Y la última pregunta es, ¿cuál es la importancia de no quedarse callados ante estos actos de violencia? Lo importante del hecho de no quedarnos callados frente a un acto de violencia es terminar o procurar terminar, ponerle fin a este tipo de situaciones, ¿no? Si nos quedamos callados, pues lamentablemente vamos a seguir viviendo dentro de eso y vamos a seguir siendo víctimas. Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar, ¿no? No solamente si es que estamos siendo víctimas, sino también si somos testigos, ¿no? Muchas veces vemos en la calle situaciones de violencia y pues no nos metemos, ¿no? Ya sea porque decimos, bueno, no es mi tema, no me importa, o porque no quiero tener problemas, o para qué me voy a meter. Pero si es que lo hiciésemos, ayudaríamos mucho, ¿no? A ponerle fin a este tipo de situaciones. Eso es lo que nosotros podríamos lograr al contribuir. Eso es lo que podríamos contribuir nosotros, ¿no? El hecho de denunciar, de hablar, de no quedarnos callados, o de darle, si es que tenemos un conocido, amiga, familiar que sabemos que está pasando por un problema de este tipo. Muchas veces las mujeres no se dejan ayudar, pero de pronto de nuestra cuenta sería el hecho de hacer todo lo posible por conversar con ella, por hacerle entender, por decir, brindarle tu apoyo para que la persona como víctima pues no se deje invadir por el miedo, y contrario a ello pues se anime a denunciar, a hablar o a retirarse de ese círculo, ¿no? Bien, entonces todos jugamos un papel muy importante en cuanto es, tanto si somos víctimas o testigos, poder hablar. No es un tema solo de mujeres, sino también de los hombres, de que si, por ejemplo, conocemos a alguien, poder denunciar y ayudar a esa persona emocionalmente y también en el tema legal. Muchas gracias, señorita Carmen. Realmente denunciar y no quedarnos callados es nuestro lema. Así es que nos vemos en la próxima y muchas gracias otra vez por la entrevista, señorita Carmen. No te preocupes, gracias a ti.